Entonces al final, ¿qué nos queda? Fajarnos por lo que nosotros queremos. Y eso necesariamente no tiene que ser que tú te llenes de muchachos, ni que tengas que casarte obligado, que es una cosa que deberíamos discutirla aquí. Cuando ven una muchacha que tiene 20 y 22 años, muchacha, empieza la vecinita, la comadre chismosa que siempre tenemos en los barrios, a decir que te va a quedar jamona a los 22 años. No podemos depender del título. Te dijeron toda la vida, estudia y hazte profesional. Y tú ahí, un buen soldado, estudia y hazte profesional. Sí, destaca, sé el mejor, la mejor. Y pero que hay otras cosas. es satisfactorio para el padre, para la madre, para la sociedad, pero no es determinante para los objetivos necesarios a cumplir en la vida. Es el llamado a tomarlo con calma y vivirse su proceso, porque el proceso es distinto para todos, la realidad es distinta para cada uno de nosotros, no todos tenemos las mismas oportunidades. Y además nosotros en el proceso es que nos construimos para luego ser individuos de carácter fuerte. Producciones Holur presenta Como Lo Vemos Podcast, una conversación amena entre amigos sobre diversos temas. Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba. Bienvenidos a Como Lo Vemos Podcast. Señores, ¿cómo están? Saludos a todos los que nos siguen, nos comentan y comparten nuestros videos. Estamos nueva vez aquí con ustedes en otra entrega más de Como Lo Vemos Podcast, una conversación amena entre amigos sobre diversos temas. ¿Cómo se sienten, doctor Luz? ¿Cómo están? Yo estoy bien. Como tú decías, los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son lo que yo creía, ni son lo que imaginaba. Sí, esa es la idea. Comenzamos cantando porque el tema de hoy trata sobre eso, sobre los caminos de la vida. Así que háblanos, Luz, de qué tenemos hoy, por favor. Bueno, nosotros siempre traemos conversaciones de interés. Antes de que tú sigas, ¿verdad? Comentar siempre, compartir y suscribirse a los que no lo han hecho. Claro que sí. Sí, porque no tendría ningún sentido. Sí, ¿no? Queremos cada vez llegar un poco más lejos y que ustedes apoyen este proyecto que día tras día nos une a nosotros aquí, compartiendo con ustedes informaciones que compartimos entre nosotros y quisimos hacer posible que también ustedes sepan de qué hablamos y puedan también aportar sus opiniones. Y si quieren que hablemos de algún tema específico, siempre comentárnoslo y vamos a hacerlo de la manera más respetuosa posible, tratando de que siempre el contenido sea de bienestar para todos. Ahora sí, Lu, disculpa ya. A mí se me fue el hilo de lo que iba a decir. No, mira, vamos a tejerlo entonces. Tú hablabas de que los caminos de la vida no son como creíamos. Sí, y hablar sobre los diferentes temas. Hoy nosotros vamos a hablar sobre los sueños, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Sería el proyecto de vida. El proyecto de vida de un ser humano. Porque van a haber muchísimos temas. Por ejemplo, yo en algún momento tendré que traer aquí a ver si ustedes me aprueban y hablamos de los seguros, los seguros. Eso está aprobado inmediatamente. El seguro médico, cuál es el comportamiento de esas compañías intermediarias. Lo que sucede es que ese día nosotros vamos a estar aquí escuchándote. No. Tendríamos tal vez que traer un médico que trabaje mucho con seguro. Sí. Porque así nosotros podemos tener informaciones de qué está pasando con esa situación. Sí. Porque de primera mano. De primera mano, sí. Yo le podría aportar muchísimas cosas, pero traer un experto aquí que te diga lo que se vive. Sí. Como médico, como paciente. Y que es un tema necesario realmente. Sí, exacto. Como también tal vez un día tendríamos que hablar sobre el comportamiento de los servidores públicos. Por ejemplo, tú vas a una oficina y allí en esa oficina te tratan como que tú fuiste a pedir, como que tú eres un mendigo, un pedigüeño, y te tratan como una persona que tiene lepra o sarna. No se te quieren pegar. No, y es con una cosa y una que si yo, pero eso, yo pienso que por ahí también es un buen tema. Uno de los programas el programa de moral y cívica, hay que empezar por ahí, porque es una responsabilidad y es un deber de que esos servidores públicos traten bien a los usuarios. Luz,
Ilumínanos. Adelante. Siempre me ponen en el spot, pero bueno. Nosotros hemos visto, o sea, decía anteriormente que nosotros tratamos de exponer aquí temas de interés para todos los jóvenes. ¿Qué pasa? Tienen que editar esa parte. ¿Qué fue lo que pasó? No, Walper se puso racing. Walter, no me hagas eso, Walter. No, está bien, déjalo ahí. No, déjalo porque ahí. si se lo veo a Freddy. Señores, esto es un programa no pasa donde nada. tenemos Pero, jóvenes. Hay wow, jóvenes que nos acompañan aquí, a veces Sí, participan sí. haciendo ¿Qué edad preguntas. tiene Walter? Walter es el más joven 22 de años, nosotros. anda, Sí. ¿Y Freddy? Freddy Galáctico. Así mismo es. Un día lo vamos a poner de este lado a ellos. Sí, 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 definitivamente. Para nosotros ha sido de mucho interés ver cómo se registran debilidades en todo el mundo en estas nuevas generaciones. Vemos que a pesar de que todos ahora tenemos mucho acceso a la información, quizás en una mente confundida, quizás en una mente todavía no bien preparada y definida, pues pudiera ser difícil asimilar todo ese tipo de informaciones y canalizarlas de una mejor manera hacia su aporte a la sociedad. Entonces vemos muchas personas con depresión, vemos muchas personas con falta de ganas de vivir, personas, mucho suicidio, Bajo medicación, bajo ansiolíticos, medicación, sedante. demasiados ansiolíticos. Entonces nosotros queremos, desde nuestra experiencia, porque yo soy publicista, él es médico, pero no vamos a hablar como profesionales aquí, vamos a hablar como personas en base a nuestra experiencia, que también hemos sentido miedo, que también hemos tenido retos, que también hemos corrido riesgos y que vivimos en la incertidumbre. Yo creo que al lado de la palabra vida está escrito la palabra incertidumbre. Y yo quiero que todos sepan, para los más jóvenes y también para las etapas vulnerables en las que puede vivir cualquier ser humano, no están solos. La incertidumbre es parte del cóctel de la vida, que a veces es difícil llevarlo, muy difícil, que las circunstancias son infinitas, las difíciles lo son, para cada cual hay una diferente, pero lo que queremos aquí es plantearle un mecanismo que quizás les puede ayudar en ese momento en el que te preguntas, ¿y ahora qué? En el momento en el que quizás ya tú eres un adulto y tienes que pensar en el retiro y amas tanto tu trabajo o lo único que sabes hacer es trabajar, que nunca has pensado la vida más allá de ese momento. Entonces, lo que nosotros queremos es conversar hoy para este joven que está en la adolescencia, empezando su vida, en la juventud temprana, que quizás debe decidir una carrera. Ya cuando terminas la carrera o la maestría, que siempre hay un ¿y ahora qué? ¿Qué sigue ahora? ¿Y ahora qué? Cuando te enfrentas a esa pregunta, solamente tienes que responderla sinceramente y tratar de tener un norte. Ese norte es lo que tú vas a definir como un proyecto de vida. ¿Qué podemos decir que es un proyecto de vida? Bueno, cuando hablamos de un proyecto de vida, trayéndolo de lo que sería un proyecto de cualquier otra cosa, es aquel en el que se plantean una serie de pasos y metas que se deben ir cumpliendo para llegar a un propósito determinado. Me imagino que en el proyecto de vida, la vida sería lo mismo. El ser humano se plantea metas para ir lográndolas y que cada meta de ese cúmulo de metas te lleva a un resultado que tú esperas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros esas metas
no se nos cumplen, que ahí es que hablábamos ahorita de las frustraciones, todo este tipo de depresión, impotencia, que la vivimos todos. Yo creo que desde que uno está en la escuela, yo recuerdo cuando yo era estudiante de la primaria, que no es igual que ahora, que los niños, los padres los dejan en el colegio. Yo recuerdo que mi hermana y yo caminábamos casi, tiene que ser como 6 o 5 kilómetros, porque era como desde el 9 de la autopista Duarte a dar la vuelta por atrás, llegar a Los Ríos. Ya era la ciudad. Atravesando Villamarina. Atravesando todo eso, y era caminando. Y los papás de uno tenían el valor de soltar a uno. Pero lo que nuestros padres no saben era que mi hermanita y yo teníamos a veces que pelear en el camino, porque aparecían otros niños que no querían que pasáramos por ahí. Entonces, desde ahí tú vienes librando batalla, y era una vaina. Cada vez que llegábamos a X sitio, teníamos que ir preparándonos, agarrando un palo o agarrando cualquier cosa para cuando vengan, vamos a pasar por ahí para hacer el camino. Oye, pero todavía tú llegas a la escuela y hay competencia, porque tú tienes que competir con el niño que quizá tiene un par de tenis mejor que los tuyos, le compraron sus útiles a tiempo, tú tienes que estar en la cola esperando para usar un libro compartido. Son cosas que se vivieron en aquel tiempo. Ahora no es tan común, pero lo que te digo es que desde ahí tú vienes peleando batallas. Y como dice un gran escritor que sigo y que también tiene su podcast, un saludo al señor Omar Ejeile, siempre dice que todos los seres humanos son ganadores, porque la primera victoria que tuvimos fue que somos el espermatozoide ganador. Así. Sí, para allá iba. En esa batalla. La parte de biología. Sí, no hay esa es la forma de que primera. nosotros podamos perder, porque ya ganamos. Exacto, entonces con esa... Hay un famoso poema que después lo hicieron canción, el de Antonio Machado, que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Son canciones viejas, es un poema que se hizo hace décadas. Golpe a golpe. Pero lo primero es que esta persona hizo lo que le apasionaba. Escribió ese poema que hizo trascender su nombre. Más allá de su muerte, lo hicieron canción y sigue hoy todavía dando lecciones. Sigue resonando cada vez que tú hoy le das Spotify o a Apple Tune o a cualquier plataforma en donde tú escuches tu música y te tienes enseñanza. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Cuando tienes ese miedo, cuando tienes todas esas preguntas, nos pasa a diario. Gestionar la vida es un trabajo permanente. No tiene vacaciones. Y no, tú tienes que descansas. abrazar la incertidumbre como hermano. Definitivamente caminamos de la mano y cada vez que das un paso, se amplía el horizonte. Solamente hay que dar un paso a la vez. El proyecto de vida varía de una persona a otra. Es posible que el enfoque que tú tomes para transitar toda tu vida sea totalmente distinto al mío. Las personas buscan generalmente descubrir cuál es el motor, cuál es la pasión que te mueve. Y cuando tú descubres eso, entonces te dedicas a eso. Y otras personas hablan de que el fin supremo es la felicidad. Pero fíjate que la felicidad son instantes. Nosotros no estamos diseñados para ser felices de forma constante, porque lo primero es que pareceríamos locos o idiotas. Una persona eternamente feliz que o es un idiota o está loco. Pero la felicidad son momentos, y nosotros siempre andamos buscando de que esos momentos se repitan muchas veces. Sí. Eso es todo. Ahora bien,
Cuando nosotros no encontramos esa pasión a la cual dedicarnos, se nos hace un poquito más tortuoso el camino. Porque cuando tú encuentras lo que realmente te gusta y tú lo haces, tú estás viviendo. Cuando estás haciendo cosas que no te gustan, estás mal viviendo. Por eso es que hay mucha gente que en la mañana le da mucha brega levantarse, que tomar ese auto y salir para ese trabajo, me tiene harto. Esa no es tu pasión. Tú estás trabajando ahí por la necesidad que tienes y los problemas que tienes que resolver desde el punto de vista económico, pero no es tu pasión. Porque una persona que está apasionada con lo que hace, vence el sueño, vence el cansancio, vence el mal tiempo o la goma pichada ahí abajo. La goma de tu auto desinflada. Se vence por hacer las cosas que tú quieres. Pero, ser humano, usted es un ganador. Usted sabe las cosas que tienen que suceder para que usted esté respirando o para que esté oyendo esto que estamos diciendo nosotros aquí. Lo primero es, ¿qué carajo? Si mi papá no hubiese enamorado a mi mamá, o al contrario, si la vieja mía no hubiese enamorado al viejo mío, no se da esa relación que da como resultado a todos mis hermanos y a mí. Pero ¿qué pasa? Si me voy a la biología, como mencionaste ahorita, había que esperar de que mi mamá estuviera ovulando una vez al mes. Un solo óvulo. Un solo óvulo, cada 28 días, un solo. A menos que sea ruso, porque los rusos son los que llevan la banderita en embarazos gemelares. Inclusive hay una señora que tuvo día 4, día 5, día 7, tenía como 90 y pico y es rusa. Búsquemelo por ahí, no sé cuál es el nombre de ella, pero eso está en la historia. La sociedad que más partos gemelares tiene es la sociedad rusa. Todavía no sabemos a qué se debe eso. Pero que se enamorara el viejo y la vieja, después que ellos llegaran al acuerdo a intimar, y que en ese momento la vieja mía estuviera ovulando, y que yo después tuviera que salir corriendo entre el árbol de la vida, que son unos pliegues que tiene la parte interna del útero, llegar a la parte, al ostium, al orificio interno de la trompa, recorrer la trompa, las fimbrias y encontrar ese óvulo. ¿Y qué pasó con los miles y miles de espermatozoides que venían compitiendo conmigo? Yo soy un ganador. Entré y cerré la puerta. Ahí viene el óvulo fecundado desde la superficie del ovario hasta el interior del útero para que se produzca la anidación. Si es que mi mamá no tomó un medicamento que afectara esa gestación, o haya tenido una mala postura, lo que fuera, un medicamento, una enfermedad, lo que fuera, que diera al traste con ese embarazo, yo seguía ahí. Pero así mismo lo hiciste tú, lo hicimos todos los que estamos acá. Somos ganadores. Y después nacer, que si una circular, que si el médico estaba capacitado o no, o sea, vencer esa parte. Y después que yo nací, pues entonces me acecha la polio, me acecha todas las enfermedades virales, que la rabia, que la varicela. Ya la viruela no, porque la viruela creo que desapareció. Sí, yo todavía tenía como 5 años cuando ya la erradicaron en el 78. Pero muchísimas enfermedades bacterianas. Te enferma de la garganta, te enferma de la piel, vienen las enfermedades intestinales, todo. Y míralo aquí, mírate ahí. Un par de huesos. Mírate ahí. Entonces al final, ¿qué nos queda? Fajarnos por lo que nosotros queremos. Sí. Y eso necesariamente no tiene que ser que tú te llenes de muchachos, ni que tengas que casarte obligado, que es una cosa que deberíamos discutirla aquí. Cuando ven una muchacha que tiene 20 y 22 años, muchacho, empieza la vecinita, la comadre chismosa que siempre tenemos en los barrios, a decir que te va a quedar jamona a los 22 años.
Sí. Entonces le llenan Tengo un la muchacho, cabeza. y tú no vas a tener un Tú no vas a muchacho. tener un muchacho a los 20 años, a los 19 años, a los Pero 22. ya tú tienes uno y que cuando viene el próximo. Tú tienes que tener otro ahí una vez para que tenga. Y que si tú no tienes novio, que cuándo es. Son las presiones, lo las presiones mismo, o sea, hay sociales. mucha presión social. Sí. Que no debemos ceder ante las presiones sociales. Una presión social también joven, adulto, señor mayor, que no debes ceder ante ella, es el asunto de que si José Luis tiene un carro nuevo, tú puedes comprar otro, pero que eso no te lleve a ti a dejar el forro para tener un carro porque quieres tener uno igual que José Luis. Cada cosa tiene su tiempo. Tú no puedes empezar a competir contra ti mismo y a sabotearte, porque eso es un saboteo. Autosabotaje. Sí, te estás saboteando. Y tampoco te puedes llevar de la señora que dice que tú eres un manganzón de 30 años y que no tiene un hijo. A ella no le importa eso. Porque al final, desde que ese muchacho empezó a crecer en el útero de esa mujer, empiezan los problemas. Hay que llevarla al ginecólogo, a los tetras, hay que hacerle sonografía, hay que darle ácido fólico, vitaminas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nace el muchacho, ahí es que la cosa es dura. Y cuando tú calculas desde el momento de la concepción de ese muchacho hasta que tú lo llevas a ser bachiller o profesional, millones de pesos en afianzarte en lo que tú quieres y luego tener una familia y no poner a pasar trabajo. O sea, no te lleves a ti mujer, sobre todo las que tenemos en nuestros barrios, que yo muchachita, 17 años, 16 años ya embarazada, qué desorden, qué clase de madre vamos a tener y qué va a pasar con el proyecto de vida de esa persona. Que se ve directamente influenciado por la nueva realidad. Entonces ya tienes nuevos retos. Lo bueno es que siempre podemos tomar decisiones. Entonces es bueno proyectarse. De la palabra proyecto, nos visualizamos cómo queremos vernos, qué queremos ser, qué quieres hacer, qué quieres tener. Pero ¿cuándo debe decidirse eso? En todos los momentos de tu vida, tú puedes hacer un famoso vision board, como está ahora de moda. Que tú ves mucha gente, toman la Mercedes que a mí me gusta, yo tomo la casa que a mí me gusta y me pongo en una foto con la ropa que yo quiero o con la estabilidad familiar que quiero. Entonces, todas esas imágenes que son simbólicas de las cosas que a mí me gustan y que yo quiero, pues las vuelvo un objeto, las visualizo y ahí puedo tener más claro y más pendiente y puedo enfocarme más en esa dirección. Puedo ser un adolescente, pueden ser las metas de un año, no tienen que ser las metas de la vida completa. Ya cuando tú estás más avanzado en la vida, pues tú puedes decir, mira, ya yo tengo esta profesión, me gusta, lo practico, puedo vivir de esto, pues entonces yo quiero lograr esto en términos profesionales, lograr esto en términos personales. ¿Cómo estoy yo como individuo? Yo, cuando yo estoy solo conmigo mismo, yo tengo una comunión conmigo. Es coherente lo que yo hago, lo que digo y lo que pienso. Porque si tienes armonía en eso, es muy probable que estés en el camino correcto. Ahora bien, cuando tú te haces preguntas y te respondes sinceramente, pero estás divorciado de la realidad, sabes que tienes que tomar medidas. Entonces tienes que planear la vida. Lo escuché decir también de un escritor famoso, Jorge Bucay, que dice eso. Planificar en ocasiones puede ser un disparador de la ansiedad, porque muchas veces, pues, por los avatares de la vida, la cosa no sucedió en la fecha que tú querías, lo que te querías comprar, la pareja que quieres tener, el hijo que quieres tener. O sea,
pueden haber muchísimas cosas que quizás no lleguen en ese periodo fechado que quizás tú le diste a ese año, pero el propósito sigue allá. Tú vas planeando de cómo planean los aviones y los planeadores. El camino no siempre es recto, es lo que quiero decir con esto. Y son cosas que yo particularmente he vivido y debemos día a día pues ir revisando, manteniendo los sueños, haciendo ajustes y tratar de no desenfocarnos en ese propósito, que es duro, sí, que a veces estamos vencidos, sí, pero debemos seguir. Así como es un misterio cómo llegamos aquí, porque biológicamente, pues ya el doctor lo explicó, de que debían físicamente suceder muchas cosas, pues a pesar de eso sigue siendo un misterio y es una pregunta de toda la vida que yo estoy haciendo aquí. Y entiendo que como nosotros no decidimos eso dentro de la creencia común, pues nosotros debemos permitirnos seguir navegando la vida hasta que de la misma manera que llegamos nos retiremos. Eso en el caso de las personas que deciden pues bajarse antes y que dejan mucho dolor en ese paso. Como yo lo veo, el tema está cuando nuestra generación o nuestros jóvenes se ponen altas expectativas. Porque tú tienes que tener expectativas, pero mira, tú hablabas de planear, pero planear no es fácil. Y yo estoy de acuerdo con la cita de ese escritor que tú mencionabas. Tú planeas y lo que hace muchas veces es que te frustra. Sí, porque no se te da ni una cuarta parte. Pero no debe dejar de planificar. Claro, sí, pero ahí porque hacer las cosas a la loca tiene peores consecuencias. Claro que sí. Y que hay que apostar a tener resultados mejor planeando a que los resultados que tú obtengas vengan de ningún plan que tú tengas hecho. Es más catastrófico. Pero lo digo en el sentido de planear con cierta flexibilidad para no frustrarte, para tú no caer en lo que se cae con el tema de la depresión. Porque, ¿qué es lo que sucede? Tú también como ser humano, como joven que sales de la universidad, sales de la escuela, del bachiller, tienes altas expectativas cuando te inscribes en la universidad, haces una carrera, pero entonces sales y no encuentras el empleo que tú quieres para supuestamente donde tú quieres estar. Pero tú te das cuenta que lo que aprendiste en la universidad básicamente no te sirve en este momento absolutamente para nada. Y tú comienzas a compararte y comienzas a ver otros amigos tuyos que quizás están teniendo éxito y ni siquiera fueron a la universidad y tú lo pones como ejemplo. Todas estas cosas te llenan y te abruman pero cada uno de nosotros tiene realidades distintas y lo que a otro le funciona, a mí quizá no me funciona. Además, mi propósito no es el propósito del otro. Claro, que hay una palabra clave que es la palabra éxito. Todos queremos ser exitosos. Ahora vamos a definir lo que es éxito. Para ti, ¿qué es ser exitoso? Conseguir el empleo que estabas buscando, irte de viaje. No, lo que es un éxito para ti, para mí puede que no lo sea. Sí. Pero el éxito es el resultado final. Ahora, el proceso. Aquí no deberíamos nosotros enfocarnos simplemente en el resultado final de lo que yo quiero, sino en el proceso, sí, que es lo que mata la pasión, que es lo que mata el ánimo, es lo que deprime a la persona, porque el proceso es largo. Sí. Para llegar donde tú quieres, tienes que caminar, tienes que gatear, tienes que nadar, tienes que enlodarte, tienes que hacer muchísimas cosas. Sí. Para seguir ahí mismo con el tema del proceso, eso que tú mencionas es sumamente importante, porque es que eso es lo que pasa. Hay personas que entienden que el proceso no es válido y el proceso te construye. Incluso yo estaba viendo un documental que voy a ver si lo consigo para traer algunas citas importantes de ahí.
japonés donde a 2 grupos de estudiantes los estaban evaluando de 2 formas distintas. Un grupo lo estaban evaluando en base a la inteligencia y a otro grupo lo estaban evaluando en base al proceso. ¿Y qué sucede? A ellos lo pusieron a resolver un problema, a los 2 grupos. El grupo inteligente, que eran estudiantes que tenían una alta calificación y que la escuela lo había evaluado y le había dado lo había categorizado como que pertenecían a un grupo de estudiantes inteligentes ya por el coeficiente intelectual, contra o versus el grupo que eran personas, estudiantes ingeniosos, vamos a decirlo así, que ingeniosos, sí. Sucede, en la mayoría de las pruebas que tenían que ver con capacidades y desarrollo, el grupo que obtuvo mejores resultados fue el grupo que evaluaron en base a los procesos. ¿Y por qué? Porque cuando tú te preparas para afrontar procesos, tú no estás obsesionado con el resultado, que era lo que le sucedía a los inteligentes, que cuando se encontraban en una dificultad que no lograban, se comenzaban a autocuestionar, mira, pero entonces yo no soy esto, y terminaban frustrados. Sin embargo, tú estás resolviendo, no se da, busca otra manera, no se da, busca otra manera, no se da, busca otra manera, y se encuentran las soluciones. Y aún no se encuentran en un momento determinado, tú estás tranquilo, porque no te van a evaluar, quizás por esa carga tan fuerte que nos ponen muchas veces nuestros padres, nuestros compañeros de escuela, porque hay veces incluso que tú tienes hasta temor de reunirte con el grupo de la universidad, porque hay una reunión del grupo universitario, pero tú terminaste la universidad y tuviste que quedarte trabajando en un colmado, y no por menospreciar el colmado, sino que no le diste continuidad a lo que estudiaste y quizás te sientes un poco rezagado al tú participar en una reunión del grupo de la universidad. Por la percepción social, pero no porque para ti no sea importante eso. Por eso hay que diferenciar el éxito, lo acabamos de decir, es distinto para cada persona. Claro. Si eso te hace bien y te hace feliz, no tiene por qué aminorarte. Así mismo es. Frente a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Pero ahí, vamos a suponer que decidiste ir a la reunión, pero está la presión allá en que llega cada quien. Siempre. ¿Tú me entiendes? Porque tú no quieres llegar en el Sonata que tienes, porque entiendes que hay una Ford nueva, o sea, que hay mucha presión. Y a banco. lo que yo quiero llamar en esta conversación que hemos desarrollado hoy en Como Lo Vemos Podcast, que me parece fabulosa, de todas las cosas que hemos tratado acá, porque el ser humano de verdad necesita recordar que tú tienes que tener un plan y ir desarrollándolo, pero tú no puedes frustrarte. No debes. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Esta presión por los mismos compañeros, por tus padres a veces, que dicen, yo recuerdo. Duele mucho eso. Yo recuerdo. De cerca. Y es fuerte porque mira qué pasa. Fuertísimo. Yo recuerdo un amigo que me hacía un cuento cuando él terminó la universidad, que él me decía, José Luis, ahora a mí se me hace más difícil que me presten 50 pesos en el barrio. Porque después que yo terminé la universidad, todo el mundo. Ya tú eres profesional. Es lo que entiende que ya tú. Oye, pero dame algo tú a mí porque tú eres profesional. Sí. Entonces él me decía que era más difícil. Sí. Lo que la gente no entiende, mi hermano, que el terminar la universidad no te da dinero. La primera te prepara para la otra etapa de la vida joven, adulta, es esa. Que no podemos depender del título. Te dijeron toda la vida, estudia y hazte profesional. Y tú ahí, un buen soldado, estudia y hazte profesional. Sí, destaca, sé el mejor, la mejor. Sí. Pero que hay otras cosas. Es satisfactorio para el padre, para la madre, para la sociedad, pero no es determinante para los objetivos necesarios a cumplir en la vida. No lo es. Es bueno que lo logre, pero no es determinante. Lo que pienso es que cada individuo debe estar claro de lo que quiere. Debe estar claro y debe hacer todo lo posible para que esa meta que tú te trazaste se cumpla. Mira, no es fácil.
Yo, por ejemplo, llegaba algunos fines de semana de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con una mochila llena de libros y llena de tareas. Entonces, en el pueblo, yo me encontraba con el hermano menor mío, con todos sus amigos, con todos mis amigos que se quedaron allá. Y siempre había una fiesta, que si la Boacita en esa época, o una gira que había para Nagua, la playa de Nagua, o Boca Chica, etcétera, etcétera. Y yo tenía que quedarme estudiando. O sea, yo sí quería compartir con mis amigos, irme a pasarla bien, pero había una responsabilidad. Si yo empiezo con la irresponsabilidad de dejar la tarea para irme a disfrutar, no termino mi carrera. Y tú acabas de decir algo muy importante, prioridades. Las prioridades en la vida de cada uno, en el camino de cada uno, son diferentes. Exactamente. La prioridad tuya es llegar allí. Ahora bien, tienes que hacerlo de forma mesurada, pero porque muchas personas no entienden que el objetivo tiene un proceso y tiene un tiempo en tú llegar a él. La inmediatez está acabando con nuestra juventud. Sí. Lo quieren todo. Los resultados rápidos. Quiere tener el supercarro, quiere comprarse un apartamento. Cuando ve que no puede, entonces llega la frustración, llega la ansiedad. Hay muchas cosas que le han hecho un daño terrible a nuestra sociedad en ese sentido, que tal vez no lo tengan otras. Muchos jóvenes, al ver que tú eres profesional y es un proceso muy lento el tú llegar a tus objetivos, sin embargo, hay un individuo que lo firmaron, batió 2 pelotas, qué sé yo qué cosa, y tienen, qué sé yo, cuántos millones de dólares que tú estudiando jamás lo vas a tener. Entonces, de forma falsa se ponen a comparar, y no es lo mismo, papá. No es lo mismo. De que hayan firmado a esto o al otro, es prácticamente azar, porque es uno, y hay 4 o 5 mil carajitos que estuvieron de la misma edad en las diferentes ligas que no pudieron llegar. Por años. Por años. Sí. Y no pudieron llegar. Llegó uno de 4 o 5 mil. ¿Entiendes? Sí. Pero entonces hay otra cosa que le ha hecho mucho daño al ser humano y a la juventud, que es el narcotráfico, el negocio ilícito. Sí. ¿Verdad? Porque entonces esa gente progresa de forma muy rápida y el individuo no quiere agotar el proceso. Porque el proceso es doloroso a veces. Así es. A veces se te rompen los zapatos. A veces te quedas sin dinero en medio de la universidad, con hambre, con sed. Y todo ese tipo de proceso, tú tienes que agotarlo. Por años. Luz, yo llegué a tener hambre y a pasar hambre en la universidad teniendo dinero en el bolsillo. ¿Sabe qué? Que a veces yo tenía que salir de LM, el laboratorio de medicina, huyendo para la facultad de economía que queda en el otro extremo. Porque el profesor, si tú no estabas ahí, 5 minutos después cerraba la puerta y se perdía. Y a veces tú salías con hambre y no podías detenerte en la famosa Plaza Vladimir, que ya no existe, a comer ahí ni siquiera un jugo, porque si lo hacías, tenía por seguro de que no iba a participar en la clase. Sí. Entonces a veces tú teniendo el dinero con qué comprar la comida, tenía que pasar hambre en la universidad. Sí. Y todo eso es un proceso. Ahora, si nosotros queremos, podemos decir, mira, vamos a comer tal cosa, vamos a pedir o vámonos allí a comer. Pero llegar hasta ahí, de tú poder decidir dónde tú comes, ese resultado de no poder comer aunque tú tuvieras dinero en el bolsillo. Sí, y tú dijiste algo muy importante. Y señores, en el lenguaje moderno, para cerrar, hasta hablando con ChatGPT, la respuesta no es inmediata. Por decirte algo, debemos saber que las cosas que llegan rápido, regularmente rápido se van. Lo que tú construyes, lo valoras más. Tú sabes lo que te costó, tú sabes también con qué finalidad tú lo hiciste. Entonces, es bueno que aprendamos también a saborear ese paso. Cada paso que damos, algunos son de felicidad, algunos son temblorosos, algunos son corriendo, algunos son saltos, algunos son casi gateando, pero son
pasos. Y hay que vivirlo. Y hay que- Y aprender a disfrutarlo también. Sí, para mí, Así es. a modo de conclusión, es una especie de llamado a esta juventud brillante que tenemos y que hoy tienen muchas oportunidades que quizás otras generaciones no tuvieron. Es el llamado a tomarlo con calma y vivirse su proceso, porque el proceso es distinto para todos. La realidad es distinta para cada uno de nosotros, no todos tenemos las mismas oportunidades y además nosotros en el proceso es que nos construimos, nos formamos para luego ser individuos de carácter fuerte y que pueden estar al frente de las situaciones que le van a demandar este proceso enorme que nosotros llamamos vida. Y quiero decir algo más. Si Sí, ya claro. concluiste, que nosotros somos millennials y tú eres de quizás otra Baby generación. Sí, pero nosotros somos testigos de lo que es haberse educado. No me importa esa vaina. No, nosotros somos testigos de lo que es haber sido educado para un mundo que no existe. Es duro, es frustrante. No están solos. No están solos y el mundo va a cambiar cada día más y cada día más rápido. Por eso debemos nosotros tener un norte, autogestionar nuestros objetivos, nuestro propósito, cómo queremos trascender. Queremos hacer historia como un delincuente que obtuvo mucho dinero, pero al final terminó en una vida miserable, por decir algo lamentable. ¿O queremos tener otro tipo de líneas más Enfócate en tu positivas? proyecto, dale Mira, para adelante. Mira, ¿cómo empezar? Es sencillo. Siéntate. Siéntate. Empieza a mirar el mundo de una forma crítica. Empieza a criticar todo. Empieza a analizar todo. Y después tú vas a ver por dónde tú quieres construir tu camino. Muchas personas critican al individuo que está estudiando o que se hizo profesional. Mira, ese profesional está pasando muchísimo trabajo, pero al final, cuando tú analizas la vejez de ese individuo que se hizo profesional y analizas la vejez de ese tipo que se hizo de forma rara, y tú vas a ver una gran diferencia hasta en el físico. Pueden ser de la misma edad, hasta en el físico. Porque todas esas cosas que se adquieren a la mala, y braviando, y ofendiendo, y ridiculizando, y dañando moral de los ajenos, eso al final te va a llevar a ti a un rincón totalmente distinto al lugar que va a llevar esa profesión y la sapiencia y los estudios aquel individuo que eligió instruirse. La educación se le ve a la gente hasta en la forma de vestirse, hasta en la forma de caminar. Y eso es determinante para que los demás te traten bien o mal. Agradecemos el compartir con nosotros estos minutos en Como Lo Vemos Podcast, una conversación amena entre amigos sobre diversos temas. Recuérdense suscribirse, darle a la campanita y compartir con nosotros y con sus amigos Y con sus enemigos también. y con sus enemigos también. Sí. Recuerden siempre centrarse, enfocarse y tirar para adelante. Este podcast llega a ustedes gracias a Serapius Green, la libertad de disfrutar en un ambiente natural, y Legal for Group, asesoría legal experta. También gracias a Frankmat, Cargo and Logistics, Agua Hermanos Ferreira, Emporium Real Estate, tu sueño hecho realidad, y Uniformes Modernos Hannibal. Gracias nueva vez. Nos vemos en un próximo. ¿Cómo lo vemos? Podcast. Podcast. Adelante, juventud. Como Lo Vemos Podcast.